las ventas, obviamente, porque esas son un 100%, el costo de ventas, que es casi un 59%, y los gastos operativos, que son un 19.4%. Entonces ya después vamos observando porcentajes que corresponden a lo que va quedando de ganancia, ¿verdad? Después de haber pagado intereses, después de haber pagado impuestos, después de haber reservado. No sé si había alguna inquietud hasta el momento porque escuché que hubo un sonido, no sé si me levantaron su mano. Ok, con respecto a las utilidades por acción, llamadas UPAs, me han preguntado qué es este 2.04. Bueno, lo que ocurre es que en el renglón 20 hay 203,750 quetzales de utilidades que le quedan disponibles a los accionistas comunes, y eso se relaciona inmediatamente con las 100,000 acciones comunes que se encuentran en circulación. Y la relación se hace dividiendo. Entonces, dividimos los 203,750 quetzales, que es la celda C20, de 100,000 títulos o 100,000 documentos o 100,000 acciones comunes que se han emitido, que obviamente se encuentran en poder de los accionistas comunes, pero se dice que están en circulación porque obviamente ya se han vendido, los accionistas las han adquirido, e incluso pues ellos también tendrían potestad de negociarlas si así lo disponen, pero el hecho es que son 100,000 títulos los que se encuentran en circulación. Al hacer la relación, son 2 quetzales con 4 centavos lo que le correspondería de ganancia a cada título o a cada acción común. Mucho ojo con esto, porque no es que sea por accionista, porque en realidad ignoramos cuántos títulos o cuántas acciones tienen en su poder cada uno de los accionistas, ¿verdad? Entonces, esta ganancia se calcula por documento o por título. No sé si hay alguna inquietud hasta el momento. Sí, licenciada, disculpe. Y así como ahí que hay que hacer esa división, siempre se nos va a indicar, así como está ahí, que entre paréntesis, para que La uno haga el cantidad cálculo. de títulos. Tiene toda la razón. Sí, se les tiene que informar la cantidad de títulos que se encuentran en circulación, si no, no es posible hacerlo, ¿verdad? Y es una información que tiene que aparecer eh, adicional, adicional al estado de resultados. Puede aparecer como una nota del estado de resultados, o puede aparecer como un párrafo que se encuentra obviamente aparte del estado de resultados, o dentro de la misma información que ustedes van a necesitar para estructurar el estado de resultados, si es que así se tuviera que hacer. Si se tuviera que estructurar, entonces ustedes tendrían que darle un ordenamiento a las cuentas para poder entonces determinar cuál es esa utilidad disponible para los accionistas comunes y cuál entonces va a ser el valor de la UPA. Pero sí, es una información que se les tiene que dar porque no la podemos calcular de ninguna otra manera. En el balance general, me voy a pasar ahorita al balance general, le voy a dar más tamaño. En el balance general, yo les explicaba de que también se hace un análisis porcentual vertical, solo que en un balance general, pues obviamente la primera cuenta no va a ser la que tomemos como un 100%, ¿verdad? En este caso tendría que ser nuestro total de activo, que encontramos acá abajito, de 3,200,000 quetzales. Ese tendría que ser nuestro 100% a considerar,
y en base a eso ya calcular los porcentajes de todos los rubros que conforman el activo, de todas las cuentas, quiero decir, que conforman el activo. Y con respecto al pasivo y al capital, de igual manera, en esta sección de pasivo y capital, nosotros tendríamos que enfocarnos en que el total de pasivo y capital va a ser el 100%, y en base a ese 100% hay que calcularle sus porcentajes a cada una de las cuentas que conforman el pasivo y el capital. Claro, teniendo en cuenta de que esa sumatoria del pasivo y capital tiene que ser exactamente la misma que el total del activo que encontramos arriba, ¿verdad? Entonces, en este caso, pasivo y capital, 3.200.000 quetzales, y total del activo, 3.200.000 quetzales. Ese es el análisis porcentual vertical. No solamente es calcular porcentajes, porque la razón de ser de esto es también poder emitir alguna opinión o responder a algún tipo de cuestionamiento. Si nos preguntaran qué cantidad del activo o qué cuenta del activo es la que está representando la cifra más fuerte o la cifra más alta, entonces tendríamos la facilidad de guiarnos con los porcentajes para determinar qué activo es el que está siendo más importante. Y nosotros vemos que dentro del circulante, pues hay activos más representativos que otros. Dentro del mismo circulante, podríamos mencionar tanto los valores negociables a corto plazo como los inventarios, ¿verdad? Que de hecho tienen una misma participación en porcentajes. Y si nosotros vemos el activo fijo o no corriente, nos damos cuenta de que los terrenos y los edificios son los que mayor porcentaje tienen. Pero yo les decía la semana pasada que si hacemos una comparación entre el activo circulante o corriente total y el activo fijo o no corriente total, definitivamente aquí el más alto es el activo circulante o corriente en participación con un 62.5% contra un activo no corriente ya neto de un 37.5%. Entonces, en ese sentido, la inversión en activos circulantes ahorita viene siendo la más fuerte. Y eso de que tenemos cuentas de activo no corriente bastante fuertes en participación porcentual, pero lo que ocurre es que al restarle toda esa cantidad de depreciaciones acumuladas, pues entonces los activos fijos netos ya solamente representan un 37.5% del total del activo. Todo esto se los estoy diciendo porque nos pueden hacer preguntitas, ¿verdad? Por ejemplo, en esta sección del pasivo y capital, lo que les preguntaba la semana pasada, ¿será que es mayor el financiamiento obtenido mediante terceras personas, es decir, acreedores? ¿O será que la empresa ha tenido un mayor financiamiento mediante accionistas o socios? Entonces vemos que definitivamente el financiamiento mediante acreedores, es decir, los pasivos, tienen un 61% contra un 38.9% aproximadamente de participación de lo que es capital propio, ¿verdad? O financiamiento propio, si se le puede llamar así. Por lo tanto, la empresa ha optado por recurrir más a deuda que a financiamiento mediante la emisión de títulos de participación o a recurrir más a lo que son sus utilidades acumuladas. Vemos de que definitivamente hay más participación del pasivo que de capital social.
Entonces, esto lo explico porque tiene que tener algún sentido, ¿verdad? El calcular tantos porcentajes. Ahora, yo la semana pasada me quedé pendiente de explicarles lo que es un análisis, perdón, análisis porcentual de manera vertical, perdón, de manera horizontal. El vertical fue el que expliqué. El horizontal, pues prácticamente se tiene que realizar haciendo una comparación con un año atrás o con más. Podría ser con los últimos 2 años. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un estado de resultados del año 2021, entonces yo podría hacer la comparación con lo que ha estado sucediendo con los estados financieros del año 2020 o incluso con el del año 2019. Entonces, el horizontal lo que pretende es comparar varios años entre sí. Ahora, el horizontal tiene la particularidad de que el año más antiguo va a ser el 100%. Es decir, cada cifra de cada cuenta va a ser el 100%, pero del año más antiguo. Si yo me quiero enfocar en la cuenta que se llama ingresos por ventas, veo que en el año 2020 tengo 1.550.000 quetzales de ingresos por ventas. Ya para el año 2021 tengo 1.700.000 quetzales de ingresos por ventas. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Que ese 1.550.000 quetzales de ingresos por ventas del año 2020 va a ser mi 100%, y yo me tengo que poner a averiguar cuánto representa 1.700.000 quetzales entonces en porcentaje de ese 1.550.000. De esa manera, yo acá les tengo plasmada la manera en que voy a calcular bueno, creo que la borré, pero no hay ningún problema, ahorita se las voy a colocar. Para el análisis horizontal, entonces, los ingresos por ventas, y fíjense que acá sí requiere trabajo, porque me tengo que ir haciendo mis cálculos cuenta por cuenta. Entonces, por ejemplo, en el año 2020, les decía que tengo la cantidad de 1.550.000 quetzales. Entonces, ese 1.550.000 quetzales yo lo voy a considerar mi 100%. Entonces, este va a ser el 100%. ¿Y cuánto será ahora? Vamos a ver, creo que voy a poner el año en otra celda para que no haya confusión. ¿Cuánto será el 1.700.000 quetzales? Entonces, esto va a ser mi X. No sé qué porcentaje es. Entonces, estoy hablando, voy a quitar esto de acá, porque estoy hablando de que el año 2020 va a ser mi 100%, y lo que tengo que averiguar es el porcentaje del año 2021. Entonces, planteándolo así como una regla de 3, pues tendría que multiplicar 1.700.000 quetzales por 100, por el 100%, y el resultado lo tengo que dividir entre 1.550.000 quetzales. Entonces veo que es, bueno, y expresándolo de manera porcentual, veo que es un 110%. Bueno, y acá creo que está redondeado, voy a aumentar los decimales exactamente, es un 109.68%. Eso quiere decir que las ventas
se incrementaron un 9.68% del 2020 al 2021. Y esa sería pues la explicación viéndolo de forma horizontal, esa sería la explicación del porcentaje. También hay cuentas que sucede lo contrario, que disminuyen. Entonces, por ejemplo, y el análisis horizontal lo tengo colocado en esta columna ahí, si se dan cuenta. Esta columna es la de mi análisis horizontal. Y además tengo una columna de análisis vertical propiamente del año 2020 y por acá tengo una columna de análisis vertical propiamente del año 2021. Por eso es que ustedes ven 3 columnas de porcentajes, porque tengo 2 columnas de análisis vertical para cada año y acá finalmente tengo una columna de análisis horizontal ya en lo que respecta a la comparación de los 2 años. Ahora les decía de que hay cuentas que tienden a disminuir en lugar de aumentar, es decir, no tienen ese mismo comportamiento como lo tuvo los ingresos por ventas. Por ejemplo, estos gastos generales y administrativos eran de 160,000 quetzales en el año 2020 y en el 2021 ya son de 150,000 quetzales. Entonces acá, pues también vale la pena que hagamos la comparación de gastos generales y administrativos. Voy a poner acá gastos generales y administrativos. De hecho, se tendría que hacer cuenta por cuenta. De hecho, sí lo tengo calculado de esa manera, pero solo estoy explicando algunas cuentas. Entonces, con gastos generales y administrativos, mi 100% tiene que ser el valor del año más antiguo. ¿A qué me refiero? A que los 160,000 quetzales del año 2020 van a ser precisamente mi 100%. En cambio, mis 150,000 quetzales del año 2021, esos, pues no sé qué porcentaje correspondan. Así que les voy a poner acá una X para plantearlo como si fuese una regla de 3. Entonces recuerden, el año más antiguo es el 100% y la cifra que le corresponde al año más reciente es el porcentaje que queremos averiguar, ¿verdad? Entonces, nuevamente, multiplico mis esquinas, 150,000 por el 100%, y divido entre la esquina que me está sobrando o la que no tiene una información en la otra esquina, en la contraparte, por así decirlo. Entonces, el resultado obviamente lo tengo que expresar en porcentajes y sería de un 93.75%, pero vean qué interesante. Esto no significa de ninguna manera que las ventas se incrementaron un 93.75%. Eso no sería correcto. No sería correcto explicarlo así. Aquí vamos a decir que los gastos generales y administrativos descendieron. ¿Y cuánto descendieron? ¿Qué porcentaje? 6.25, Lick. Exactamente. ¿Y cómo lo obtuvo? Restándole
más la utilidad que obtuve en el año 2021 ya sin impuestos y sin reserva. Entonces eso ya me da un gran volumen de utilidades. Podríamos decir que son todas las utilidades disponibles para los accionistas, pero tengo que restar dividendos, porque les cuento que por acciones preferentes se tiene que pagar la cantidad de 10,000 quetzales. Esa cifra me la tiene